Buenos días. Damos inicio a la vista de la causa 493 del año 2017 de la reforma, 490 del 2017 de la reforma penal. Las partes van a poder alegar 15 minutos con 5 minutos de réplica. Les voy a pedir que respeten los tiempos. Puede comenzar alegando la parte recurrente. Gracias, señor presidente. Con su venia, ilustrísimo tribunal, comparece el abogado Álvaro Morales en representación de don Sebastián Dávalo. Y mi alegato es el siguiente, con el objeto de que se revoque la resolución apelada que fue dictada el día 27 de junio por el magistrado señor Mauricio Silva Vázquez. Su señoría, esta investigación se inició hace 2 años y 5 meses atrás, y desde entonces la Fiscalía ha hecho, cumpliendo con su deber constitucional y legal, ha hecho un trabajo investigativo sumamente relevante, que hoy día consta en una carpeta de investigación que tiene más de 60 tomos, donde destaca la gran cantidad, calidad y diversidad de antecedentes probatorios, todo lo cual condujo a que el día 29 de enero del año 2016 la investigación se formalizara por 5 grupos de hechos distintos, constitutivos de 3 delitos distintos: infracción al artículo 38 del libro cuarto del Código de Comercio, delitos de cohecho y soborno y una serie de delitos tributarios respecto de 13 personas naturales y una persona jurídica, por hechos originados a partir de la venta de 3 predios que pertenecían a la sociedad Bisner, sociedad anónima, en un proceso de convenio judicial preventivo que fueron liquidados por su síndico. En el caso, su señoría, de esta defensa sostiene que esos hechos que han sido materia de la investigación se encuentran establecidos de una manera definitiva, sin que pueda sostenerse que va a producirse algún cambio procesal respecto de ello, habida consideración de 2 antecedentes fundamentales. El primero es que el próximo día 28 de julio está fijada una audiencia de cierre en el Tribunal de Garantía, y el segundo es que para el próximo día viernes 21 de esta semana también está fijada en el tribunal una audiencia en la cual se va a explorar la posibilidad de un procedimiento abreviado respecto de uno de los imputados, una suspensión condicional respecto de 4 de los imputados formalizados y una decisión de no perseverar respecto de 2 de ellos. En ese contexto, su señoría, el señor Dávalo, que nunca ha sido formalizado y aparentemente no lo será, porque eso fue lo que declaró el Ministerio Público a la opinión pública a fines de marzo del presente año, sí tiene la calidad de imputado, la cual deriva de una serie de denuncias y querellas presentadas en su contra, a la cual hicimos referencia en nuestro escrito de apelación, al cual nos remitimos en aras del tiempo. Ilustrísimos señores, se trata de 4 denuncias, 3 querellas y una ampliación de querella, en las cuales, con excepción de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, todas las otras son presentaciones efectuadas por parlamentarios o por vecinos de la zona que son militantes de partidos políticos, en los cuales se le imputan básicamente 3 actuaciones: que el señor Dávalo habría asistido a una reunión con su cónyuge el día 6 de noviembre de 2013 al Banco de Chile, que el señor Dávalo a partir del mes de marzo del año 2014 era funcionario público, y esta es la imputación más grave, que a partir del vínculo que él tiene familiar que tiene con la primera mandataria del país, su señoría, él se habría aprovechado de estas 2 circunstancias, de ser funcionario público y su vínculo parental, con el objeto de efectuar solicitudes, gestiones, contactos con funcionarios del Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo, con la Secretaría Regional Ministerial de la región, de la Intendencia Regional o de la Municipalidad de Machalí, finalmente, para efectos de que se modificara el plan regulador intercomunal, para los efectos de que se ampliaran y los terrenos aumentaran el valor, los 3 terrenos de Machalí. En ese contexto, el señor Dávalo fue investigado por la Fiscalía por 6 delitos diferentes: negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, revelación de secretos de funcionario público, cohecho y una infracción a la ley de delitos informáticos. Su señoría, desde el 16 de febrero del año 2015, cuando se inicia esta investigación, el Ministerio Público practicó más de 150 diligencias respecto del proceso administrativo de modificación del plano intercomunal al que me he referido, que incluyen 20 órdenes de investigar al servicio OS9 Carabineros, 6 al cibercrimen, 30 informes policiales. Se le tomó declaración a más de 50 personas, de las cuales destacan 23 funcionarios de la Municipalidad de Machalí y de la Secretaría Regional Ministerial, su señoría. Se adjuntaron una serie de documentos. Solo los 16 tomos de declaración a más de 28 diligencias relacionadas específicamente con la Municipalidad de Machalí y con la Secretaría Regional Ministerial, lo cual revela claramente que uno de los aspectos principales a los cuales se abocó el Ministerio Público durante su investigación fue el establecer si existían delitos en los cuales hayan participado funcionarios públicos, habiéndose acumulado durante estos 2 años y medio
un sinnúmero de antecedentes, su señoría, que acreditan más allá de ninguna duda que los únicos funcionarios públicos que tuvieron intervención en estos hechos son la señora Ross y el señor Silva, que a la fecha de los hechos eran funcionarios de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí. En consecuencia, su señoría, no había ni hay ningún antecedente que revelara que el señor Dávalos, a partir de su condición de funcionario público, tenía intervención en estos hechos y, en consecuencia, la investigación respecto de él parecía no tener sentido, y esta era, aparentemente, la misma consideración o la misma conclusión a la cual había llegado el Ministerio Público, ya que la última diligencia respecto al señor Dávalos en la carpeta es de fecha 21 de diciembre del año 2015, su señoría, cuando él comparece a prestar declaración en la Fiscalía por tercera vez a petición de su defensa. En consecuencia, habiendo transcurrido más de un año y medio desde esa diligencia, sin que se haya practicado absolutamente ninguna diligencia respecto al señor Dávalos, era evidente, su señoría, y es que su situación fue investigada. Y el propio Ministerio Público desechó la posibilidad de formularle algún cargo concreto, no existiendo ningún antecedente que justifique la prolongación de las imputaciones que entonces se le hicieron. En ese contexto, el día 28 de abril pasado, su señoría, esta defensa solicitó ante el Tribunal de Garantía que se sobreseyera definitivamente la causa respecto a la imputación por ser autor de delito informático que pesaba sobre el señor Dávalos, a lo que el tribunal accedió, sin oposición ni del Ministerio Público ni de los querellantes, toda vez que se advirtió claramente que ese delito no, la existencia de ese delito no se podía comprobar a partir de los antecedentes recopilados en la carpeta. Sobre esa misma base, el día 23 de junio solicitamos al tribunal que respecto de los 5 delitos restantes que pesaban respecto al señor Dávalos también se dictara sobreseimiento definitivo. Los 4 primeros, esto es negociación incompatible, tráfico de influencia, revelación de secreto y uso de información privilegiada, por encontrarnos en la situación de la letra A del artículo 250 del Código Procesal Penal, y respecto del delito de cohecho por encontrarnos en la situación de la letra B. Su señoría, como dije, en estos 28 meses que han transcurrido, el Ministerio Público ha realizado todas las diligencias que se puedan imaginar respecto de la posible participación de funcionarios públicos, dirigiéndose especialmente a establecer si funcionarios públicos, usando en beneficio propio de terceros información privilegiada a la que accedieron, haciendo valer indebidamente su posición ante otros funcionarios públicos, o en fin, efectuando gestiones de cualquier tipo, procuraron incidir en la toma de decisiones respecto del proyecto urbanístico que implicaba la modificación al plano regulador intercomunal. Y la única conclusión a la que se llega, indudablemente, su señoría, es que en esos hechos solo tuvieron intervención la señora Ross y el señor Silva, como le he señalado, y que esos hechos solo ocurrieron en el contexto del Departamento de Obras de la Municipalidad de Machalí. En los 7 tomos de declaraciones, su señoría, que tiene la carpeta, constan las declaraciones, como le acabo de señalar, de 23 funcionarios de la Municipalidad, de la Seremi Regional, de la Intendencia Regional, de la Municipalidad de Rancagua, incluso de la Secretaría Nacional de Planificación, que son todas coincidentes en el sentido de señalar que las únicas personas que intervinieron como funcionarios públicos en estos hechos son los señores Ross y la señora Silva. Hay un informe de Contraloría, su señoría, que es este, el informe 920-2015, a propósito del cual la Contraloría Regional también corroboró lo que les vengo diciendo, en el sentido de que los únicos hechos que lograron establecerse indican que sus autores son la señora Ross y el señor Silva. Es decir, con total seguridad, Ilustrísima Corte, se puede afirmar que en las gestiones realizadas por particulares ante funcionarios públicos a partir del año 2011, con el objeto de modificar el plan intercomunal, las únicas personas que intervinieron fueron la señora Ross y el señor Silva, y por el lado de los particulares, el señor Valero, el señor Díaz y la señora Navarrete. Lo anterior, su señoría, es especialmente relevante porque, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público y los querellantes en la audiencia del día 23 de junio, no existiría la seguridad ni la certeza para que no pudiera llegar a establecerse en el futuro la responsabilidad del señor Dávalos en alguno de estos hechos. Que es una afirmación que naturalmente nosotros no compartimos, que entendemos que solo se fundan conjeturas, su señoría, porque todos los antecedentes que obran en la carpeta apuntan en la dirección que le acabo de señalar. En la calificación jurídica que hizo el Ministerio Público a propósito de la formalización de la investigación, su señoría, no consideró ninguno de estos delitos de negociación incompatible y otros formulados en contra del señor Dávalos, ni respecto de él, ni respecto de ningún otro funcionario, su señoría. Y por lo tanto, nosotros entendemos que se cumplían los requisitos de la letra A del artículo 250 del Código Procesal Penal para los efectos de solicitar el sobreseimiento definitivo respecto a estos 4 delitos. Respecto a los 2 delitos de cohecho, Ilustrísima Corte, hemos señalado que los antecedentes de la carpeta no justifican ninguna imputación que se pueda hacer al señor Dávalos en el sentido de que él haya tenido intervención en un delito de cohecho, ni como funcionario público, ni como ex empleado de Cabal, su señoría. La seguridad de esta afirmación, su señoría, se basa en los 36 informes policiales que constan en la carpeta.
en la información que consta en los movimientos de cuentas corrientes remitida por diferentes instituciones bancarias, tanto respecto a mi representado como a los otros imputados. Los antecedentes reunidos por el Servicio de Impuesto Interno, específicamente en la investigación que se hizo sobre la empresa Cabal, en el informe de recopilación de antecedentes número 72 hora-1-2015. Su señoría, en el análisis de todos los correos electrónicos que se encuentran incorporados a la carpeta, que es un aspecto al cual me voy a referir un poco más adelante. Revisadas también las 14 declaraciones prestadas por personas vinculadas al Banco de Chile. Todas ellas coinciden que, salvo la reunión a la cual asistió mi representado el día 6 de noviembre del año 2013 acompañando a su cónyuge, no hay ninguna intervención del señor Dávalos en el crédito que el Banco de Chile le concede a Cabal. 17 personas distintas declararon en la carpeta respecto de las funciones que el señor Dávalos cumplía en Cabal a partir del mes de julio del año 2012, y todas ellas coinciden en que el señor Dávalos no tuvo participación en los hechos relativos a la compra y venta de los terrenos de Machalí. Junto a lo anterior, su señoría, se debe considerar que el señor Dávalos colaboró voluntariamente con la investigación. Él aportó los elementos informáticos que estaban en su poder, aportó las claves de sus casillas de correo, concurrió en 3 oportunidades distintas a prestar declaración a la Fiscalía, su señoría, dando respuesta a todas las preguntas que los fiscales señores Toledo y señor Moya le hicieron, aclarándole todos los aspectos sobre los cuales pudiera existir alguna duda. Y por lo tanto nosotros entendemos que se encontraba claramente establecida su inocencia, y ese era el fundamento de la letra B de nuestra petición del artículo 250 del Código Procesal Penal. Sin embargo, su señoría, en la resolución apelada en su considerando sexto, el señor magistrado del Tribunal de Primera Instancia, su señoría, rechazó nuestra petición sobre la base de 2 argumentos. El primero es que dijo que existían diligencias pendientes, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, y que esas diligencias pendientes podrían dar lugar a otras, y esas otras eventualmente podrían colocar al Ministerio Público en situación de formalizar al señor Dávalos. Y en segundo término, el señor magistrado de primera instancia señaló que respecto al sobreseimiento definitivo de la letra A, ello implicaba tener una seguridad absoluta de que no hubo delito, lo que no se haría en la especie, ya que en los hechos referidos por la defensa habría existido formalización en la causa, agregando respecto a la petición de la letra B que, de acuerdo a lo sostenido por el Ministerio Público, existían indicios o sospechas de responsabilidad respecto del señor Dávalos que no estaban totalmente aclaradas. A ese respecto, ilustrísimo tribunal, nosotros respetuosamente lo que entendemos es que el señor magistrado de primera instancia privilegió la versión del Ministerio Público por sobre la ofrecida en esta defensa. En ese sentido, la intervención del Ministerio Público en la audiencia del día 23 de junio no se hizo referencia, no se objetó ninguno de los hechos señalados por esta defensa. No se objetaron las referencias a la carpeta, su señoría, sino que simplemente se dijo que había que rechazar la petición por 3 razones. Uno, que no se cumplían con los requisitos de las letras A y B del artículo 250, toda vez que la investigación no estaba terminada. Segundo, que existían múltiples imputaciones en contra del señor Dávalos derivadas de las denuncias y querellas formuladas en su contra, a partir de lo cual habían 3 indicios que eran claros de participación respecto a él. Uno, es que él había participado en una reunión con el señor Gonzalo Viana en el segundo semestre del año 2012 en el Hotel Hyatt en Santiago, reunión a la cual él participó en calidad de intérprete y en la que también habrían asistido unos empresarios asiáticos, lo cual era muy llamativo, dijo el Ministerio Público, porque el señor Dávalos, mientras fue funcionario público, se especializó en el tema del comercio exterior con empresas asiáticas, que es una imputación que en realidad ninguno de los querellantes particulares se atrevió a formular en su contra. En segundo término, su señoría dijo que existía un vínculo entre Cabal y el señor Dávalos, porque el señor Dávalos fue contratado por Cabal, recibió pagos de Cabal, y en consecuencia, y que incluso esos pagos se habían extendido durante todo el año 2012 mientras él fue funcionario público. Y en tercer término, el Ministerio Público señaló que el señor Dávalos había interactuado con los socios de Cabal de tal manera que no se podía descartar que fuera cómplice o encubridor, o al menos en una frase que nosotros no terminamos de comprender, que era conocedor de las actuaciones ilícitas. Y que por lo tanto se justificaban las sospechas que él conocía los hechos desde el origen de la operación, que sabía del proyecto de Machalí prácticamente desde su origen, y que por lo tanto había una serie de preguntas que no habían logrado tener respuesta en el contexto de esta investigación. La más importante de todas era: no ha logrado establecerse que el imputado Dávalos no lucró con los negocios realizados por Cabal. En tercer lugar, el Ministerio Público señaló que habían diligencias pendientes tanto en esta carpeta como en otra que se denomina la arista Gonzalo Vial, que corresponde a la causa RIT 7399-2016, donde también existían diligencias pendientes. Volviendo a la resolución impugnada, su señoría, en cuanto al primer motivo de rechazo, naturalmente, como bien lo sabe esta ilustrísima Corte, el artículo 93, letra F del Código Procesal Penal, que consagra el derecho de todo inculpado a pedir el sobreseimiento definitivo de una causa, no limita su ejercicio a que existan diligencias pendientes.
En ese contexto, su señoría, y profundizando en las diligencias pendientes que planteó el Ministerio Público, tenemos que señalar que estas son las siguientes. De acuerdo a lo señalado en la audiencia el 23 de junio. Primero, una diligencia que habría pedido la defensa de don Juan Díaz, que consiste en 2 oficios que se tenían que dirigir, y que de hecho ya se dirigieron, al servicio S9 de Carabineros, con el objeto de que se procediera a un levantamiento patrimonial actual de diversas personas imputadas y a un análisis contable de distintas sociedades relacionadas con los imputados. La Fiscalía también señaló en la audiencia del 23 de junio, su señoría, que estaría pendiente la reconstrucción de libros de contabilidad y otros documentos contables de cabal para que los peritos puedan realizar su encargo, la declaración de la señora Compañón y el señor Valero, y en general indagaciones para determinar el destino de los dineros obtenidos por cabal en sus operaciones con el señor Gonzalo Vial o alguna de sus empresas. En cuanto a las 2 primeras diligencias, su señoría, hago presente lo siguiente. En el mes de marzo del año 2015, la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional emitió el informe patrimonial número 06007-15, su señoría, donde se analiza, entre otros, la situación de la señora Dávalo, el señor Valero, y también de la señora Compañón, perdón, el señor Valero y el señor Dávalo, que es un informe muy interesante, su señoría, porque también contan los antecedentes de la Contraloría General de la República, en el sentido que el señor Dávalo renunció al servicio público el día 28 de junio del año 2012, con lo cual la afirmación de que él fue contratado por cabal todo el año 2012 cae, su señoría. Este es un informe que, insisto, está desde el año 2015, desde marzo de 2015 en la carpeta, y en segundo término, su señoría, que estas diligencias naturalmente no guardan relación con el señor Dávalo, su señoría. Es evidente, en consecuencia, que sigue en pie nuestra afirmación en el sentido de que la última diligencia útil en la carpeta relacionada a él es de fecha 21 de diciembre del año 2015. Respecto de las otras indagatorias que planteó el Ministerio Público en la audiencia, su señoría, nos parece a nosotros que no resulta pertinente que la Fiscalía invoque como diligencias pendientes aquellas que lo están en una investigación diferente que esta, como es la denominada arista Gonzalo Vial, su señoría, a la cual la Fiscalía hizo referencia en 13 oportunidades diferentes en la audiencia del día 13 de junio. Más aún cuando en esa arista, su señoría, el señor Dávalo no es imputado y nunca ha sido siquiera citado a declarar. Pero pese a eso, el señor magistrado, al momento de fundamentar su rechazo a la petición, señaló que de acuerdo a que eventualmente las diligencias que se pudieran ordenar podría devenir en la formalización del señor Dávalo. Afirmación con la cual naturalmente nosotros no estamos de acuerdo, su señoría, pero que revela hasta qué punto influyó en él la exposición efectuada por el Ministerio Público en la audiencia del 23 de junio. Pues claramente lo llevó a no considerar, por ejemplo, que esa supuesta expectativa de la Fiscalía existe hace más de 28 meses, que la investigación está a días de cerrarse, que los hechos se encuentran establecidos de manera definitiva, que el próximo día viernes 21, esto no lo sabía el magistrado, pero lo agrego yo hoy día, que el próximo día viernes 21, 6 de los imputados formalizados van a obtener una salida alternativa, con lo cual la causa va a terminar para ellos, y tal vez lo más relevante es que el 17 de marzo la Fiscalía le comunicó a la opinión pública que el señor Dávalo no iba a ser formalizado, lo cual de alguna manera revela una contradicción en el ente persecutor, pero no solo eso, revela que el fundamento por el cual se ha rechazado la petición en el sentido que existirían diligencias pendientes no tiene, a nuestro juicio, fundamento suficiente, su señoría. Porque, naturalmente, ni las diligencias pendientes, ni los indicios que ha revelado el Ministerio Público parecen tener absolutamente ninguna relación con, por ejemplo, la modificación del plano regulador ocurrida en el contexto de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí. El vínculo contractual del señor Dávalo con cabal, su señoría, no tiene nada de ilegal, nada de clandestino, fue revelado claramente e interrogado intensamente por él, por los señores fiscales Toledo y Moya en sus 2 primeras comparecencias. Aquí, su señoría, están las copias de las 2 primeras declaraciones, de sus 2 declaraciones de 13 de abril y 14 de agosto. Dejo copia para que el tribunal pueda mirarla, en el sentido de que él fue interrogado respecto de todos los aspectos que la Fiscalía, en la audiencia del día 23 de junio, ha señalado como constitutivos de indicios o sospechas de responsabilidad. Su señoría fue interrogado respecto de todos los aspectos, de su vínculo con cabal, de su calidad de funcionario público, de su asistencia a la reunión en el Hotel Hyatt, su asistencia a la reunión en el Banco de Chile. Y en ese contexto, su señoría, lo único que nosotros tenemos que agregar es que la principal impugnación que se le ha hecho es que él emitió boleta a cabal siendo funcionario público, su señoría. La explicación está acá. El trabajo se hizo sin ocupar fondos públicos, sin que se refiriera a actividades al servicio en el cual él prestaba labores, y fuera de su horario laboral, de tal manera que no hay nada que reprocharle en ese sentido, su señoría. Respecto de los correos electrónicos del señor Dávalo, su señoría, estos constan en 3 partes de la carpeta. Hay un tomo de correos electrónicos 2011-2015, su señoría. No hay ningún correo del señor Dávalo en ese tomo de correos.
en el contexto de las declaraciones que prestó el señor Dávalos. Hay 20 correos a partir de los cuales los fiscales Moya y Toledo lo interrogaron. De esos 20 correos, su señoría, hay 14 relacionados a los trabajos que el señor Dávalos realizó en Cabal y 6 correos personales en relación a un viaje, a depósitos que se le hicieron. Hay un informe pericial informático, número 15-2007 del servicio OS9 de Carabineros, su señoría, donde también se hace referencia a apenas 3 correos respecto al señor Dávalos que no tienen absolutamente ninguna incidencia en estos hechos. Respecto de la segunda razón por la cual el tribunal rechazó la petición, su señoría, a nosotros vamos a insistir muy respetuosamente en que los hechos se encuentran establecidos en la carpeta de una manera definitiva y resulta innecesario esperar el resultado de diligencia para pronunciarse respecto de la situación del señor Dávalos, su señoría. Y en ese sentido, prolongar su vínculo con esta causa nos parece a nosotros que es totalmente injustificado. No hay antecedentes para sostener que el señor Dávalos, abusando de su calidad de funcionario público y aprovechándose de su vínculo familiar con la señora Presidenta de la República, haya realizado alguna gestión en la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Machalí. Por lo tanto, no se encuentra acreditada la existencia de los 4 primeros injustos a los cuales me he referido precedentemente, ilustrísimo tribunal. Lo mismo que en el caso del delito informático por el cual ya fue sobreseído el señor Dávalos. Y respecto de la petición de sobreseimiento definitivo por el delito de cohecho en relación a la letra B del artículo 250, nosotros insistimos en que no hay antecedentes de participación del señor Dávalos. Y la imputación que le ha hecho el Ministerio Público en el sentido de que existirían indicios o sospechas de su participación, pasa por alto un elemento que es clave y determinante, que es cuál sería la conducta en concreto que se le imputa al señor Dávalos. Porque no nos han logrado señalar hasta ahora cuál sería la conducta que eventualmente se le podría reprochar. Porque naturalmente haber asistido a una reunión al Hotel Hyatt, haber asistido a una reunión al Banco de Chile o haber trabajado en Cabal no parecen ser fundamentos suficientes para formularle un reproche de ningún tipo, su señoría. Este cargo por cohecho, ilustrísima Corte, por el cual fue investigado el señor Dávalos, se deriva de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y de una denuncia presentada por el diputado señor Daniel Núñez. Respecto a la querella del Consejo de Defensa del Estado, se presentó en contra de la señora Ross, el señor Silva y el señor Díaz, por los delitos de soborno y cohecho, y por todos los otros delitos que eventualmente se pudieran determinar en el curso de la investigación, formulación genérica en la cual cabe la imputación por cohecho respecto al señor Dávalos. Y en el caso de la denuncia del diputado Núñez, ilustrísima Corte, lo que él señaló fue que solicitaba que se investigara por el delito de cohecho a todos los funcionarios públicos que eventualmente aparecieran como responsables. No obstante esta indefinición en los cargos que se hizo respecto al señor Dávalos, su señoría, es evidente que los 28 meses de tramitación que tiene esta investigación en manos de la Fiscalía del Ministerio Público revelan que él no realizó absolutamente ninguna conducta que pueda ser subsumible por el delito del artículo 248 del Código Penal en su calidad de funcionario público. Y tampoco se logró establecer ningún vínculo de él con el señor Valero o eventualmente el señor Díaz, y de estos a su vez con la señora Ross y el señor Silva, su señoría. Y por lo tanto nos parece a nosotros que los antecedentes agregados a la carpeta son absolutamente categóricos en el sentido de que no hay antecedentes y para formularle algún cargo, y no solo eso, hay antecedentes suficientes para sostener sin ninguna duda, su señoría, su absoluta inocencia y desvinculación respecto a estos hechos. Una reflexión final, su señoría. Evidentemente la carpeta de investigación tiene un valor en cuanto obliga a los intervinientes, también al Ministerio Público, a atenernos a los hechos que han sido establecidos conforme a los antecedentes probatorios que él se allegan. Desde ese contexto, nos parece a nosotros, su señoría, que el cúmulo de antecedentes probatorios recabados por el Ministerio Público permiten acreditar ciertos hechos respecto al señor Dávalos que son claros e indesmentibles. Y no es necesario acudir a otras investigaciones que no tienen nada que ver con esta, en las cuales el señor Dávalos no es ni siquiera imputado, para eventualmente formularle juicios vagos, inespecíficos, genéricos, su señoría, que hacen absolutamente imposible su defensa. Teniendo presente que la investigación está agotada, ilustrísima Corte, que desde hace más de 1 año y medio que no hay diligencias relativas al señor Dávalos, y sobre todo la cantidad, calidad y diversidad de antecedentes probatorios agregados a la investigación, a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, todos los cuales permiten exceder con creces el estándar de la duda razonable, su señoría, tanto respecto de los hechos por los cuales la investigación fue formalizada, como por los hechos respecto de los cuales ha sido investigado el señor Dávalos. Nosotros terminamos solicitándole a esta ilustrísima Corte
que se sirva a revocar la resolución apelada, toda vez que nada justifica prolongar el vínculo procesal del señor Dávalos con esta. No hay motivos para que él continúe siendo o manteniendo la calidad de imputado en esta causa, y por lo tanto, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto por las normas legales invocadas, a las cuales debo agregar el artículo 255 del Código Procesal Penal, termino solicitando que se revoque la resolución apelada y se declare en su lugar que se sobresee definitiva y parcialmente esta causa en favor de don Sebastián Dávalos. Tiene 20 minutos para alegar. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustrísima, me presento en estos estrados en mi calidad de fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Rancagua y miembro de la Unidad de Alta Complejidad de la región de O'Higgins, con el fin de que se confirme la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua de fecha 27 de junio del 2017, en el cual se negó la solicitud de la defensa de decretar el sobreseimiento definitivo respecto del investigado imputado Sebastián Dávalos Bachelet. Su señoría ilustrísima, ya lo han dicho nuestros tribunales y también esta ilustrísima Corte de Apelaciones. El sobreseimiento definitivo de la forma en la cual lo ha solicitado el colega defensor implica tener una completa certeza negativa, la que no existe en este caso. Esto significa una seguridad plena por parte del Tribunal de Garantía que dictó esta resolución y la cual también debe adquirir esta ilustrísima Corte de Apelaciones de que no hubo delito, que no hay participación del investigado ni un atisbo de ella. Y ello porque el sobreseimiento definitivo tiene un carácter especial, tiene un carácter de sentencia definitiva, su señoría ilustrísima, porque pone término a este procedimiento con efecto de cosa juzgada. Ello lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 251. El efecto del procedimiento definitivo pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Su señoría, el estándar del sobreseimiento definitivo ya ha sido debatido y ya ha sido sentado por nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones y también por la Corte Suprema. Causa Rol 955 del 2013 de la Corte Suprema, Causa Rol 4978 del 2011 de la Corte Suprema también, y así también Causa Rol 766 del 2016 de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. El Ministerio Público así lo sostuvo ante el Tribunal de Garantía de Rancagua y lo sostiene ante esta ilustrísima Corte de Apelaciones, que no existe esta certeza para decretar este sobreseimiento definitivo. Son múltiples las denuncias que se han realizado y querella en contra del imputado Sebastián Dávalos Bachelet. Denuncia el 16 de febrero del 2015 de don Nicolás Monkever y José Manuel Edwards. Querella de 11 de febrero del 2015 de Emiliano Orueta y Sebastián Maturana Silva. Denuncia del 19 de febrero del 2015 de don Pablo Terraza Lagos por delito de tráfico de influencia, negociación incompatible, uso de información privilegiada, y querella del 9 de abril del 2015 de Diego Acevedo Marambio en contra de Sebastián Dávalos y otro de los imputados de la causa. La consulta que se le hizo al Tribunal de Garantía en la audiencia respectiva y la consulta que se le hace a esta ilustrísima Corte de Apelaciones en el día de hoy es si se ha probado claramente que todas y cada una de las imputaciones que se han hecho al señor Dávalos son falsas, no existe, no tiene participación o no son delitos. ¿Cree el Ministerio Público que en el transcurso de la investigación la respuesta es no? Su señoría, hay indicios y datos que mantienen un atisbo o alguna sospecha sobre el querellado y denunciado, en este caso el señor Sebastián Dávalos Bachelet. Existe un vínculo de Sebastián Dávalos Bachelet con la Sociedad Cabal Limitada, documentos de pago, recibos de honorario. Su señoría, el colega defensor ha señalado claramente en su alegato que no hay vínculo en toda la investigación del señor Sebastián Dávalos Bachelet con uno de los imputados de esta causa, que es el señor Mauricio Valerio Illanes. ¿Cómo no puede haber vínculo, su señoría, si el señor Sebastián Dávalos Bachelet recibió pagos de cheques personales de uno de los imputados de esta causa, del señor Mauricio Valerio Illanes? Su señoría, los tiene el Ministerio Público, fotocopia, si es que su señoría los quiere revisar también, su señoría ilustrísima. Dávalos recibió pagos y dinero de la Sociedad Cabal Limitada también. Primero que todo, un sueldo de 2.700.000 pesos durante el año 2012. Y aún más, durante el año 2014, porque no es solo el vínculo del año 2012, como lo ha señalado el colega defensor, recibió 37.735.000 pesos como pago de cabal. Acorde consta en sus colillas de sueldo y en la información tributaria que aparece cabal como agente retenedor del impuesto. El señor Sebastián Dávalos, a contrario de lo que ha señalado el colega defensor de que no había un vínculo con el señor Mauricio Valero, recibió dineros y pagos de Mauricio Valero, socio de Cabal, querellado e investigado en esta causa.
un cheque de Mauricio Valero de 1.800.000 pesos de fecha 28 de junio del 2012, cheque de la cuenta 164.00.527.07 del Banco de Chile. Cheque de Mauricio Valero de 2.800.000 pesos de fecha 27 de julio del 2012, también de la misma cuenta antes referida. Y aún más, su señoría, también de este vínculo que no existía, existen transferencias electrónicas de la cuenta de Mauricio Valero a la cuenta del señor Sebastián Dávalos por 1.800.000 pesos el 4 de junio del 2012, 1.800.000 pesos el 9 de marzo del 2012, 1.800.000 pesos el 7 de abril del 2012. Su señoría, reconocido también por el colega defensor, en esos espacios, por lo menos el 9 de marzo del 2012, 7 de abril del 2012, y también reconocido en la declaración del señor Sebastián Dávalos, él era funcionario público en ese tiempo, de la Direcon. Así lo ha señalado en sus declaraciones, a las cuales posteriormente también me haré referencia. El caso es que la Sociedad Cabal Limitada y los socios de la Sociedad Cabal Limitada en esta investigación tienen distintas causas y también han sido formalizados por distintos delitos, por delitos de soborno, delitos tributarios. La Sociedad Cabal también está formalizada en esa causa. Y también, efectivamente, tenemos otras aristas de la causa, y también está la arista de Gonzalo Vial. Su señoría, al respecto, el colega defensor ha señalado que la arista de Gonzalo Vial efectivamente es una arista en un RUT distinto, pero que el señor Dávalos no tendría en este caso conocimiento, o no tendría en el fondo calidad de imputado ni calidad de investigado. Pero asimismo el colega defensor olvida que en la declaración prestada por el señor Sebastián Dávalos del 14 de agosto del 2015, en la página 2, párrafo final, efectivamente sí se refiere a esos hechos. Ante las consultas del fiscal sí debe responder por esos hechos. ¿Por qué como funcionario público asiste a una reunión, a un hotel, el Hotel Hyatt, con una persona que estaba teniendo negocios en ese tiempo con su mujer y con la sociedad de su mujer, y que posteriormente también fueron formalizados por el delito de estafa? Eso no lo puede explicar. Sí dice que no tiene conocimiento de eso, pero lo declaró, está en las declaraciones, y solicito a su señoría, como el colega defensor ha señalado que va a hacer llegar las declaraciones, se revise claramente la del 14 de agosto del 2015 en la página 2, párrafo final. Entiende el Ministerio Público también que este es otro indicio. Todas las investigaciones penales que tiene el Ministerio Público involucran a Cabal y a sus socios. En este caso, Mauricio Valero, que también ha sido en este caso formalizado por delitos que tienen carácter de delitos, en este caso sobornos cohechos. Su señoría y el colega defensor le señala a esta ilustrísima Corte que ese vínculo no existe, y el Ministerio Público tiene los documentos, los cheques y las cartolas de transferencia que así lo acreditan. Ese vínculo sí existía, el vínculo existía incluso cuando el señor Dávalos era funcionario público. Hay funcionarios, hay también declaraciones en la carpeta de investigación, su señoría, que ubican al señor Dávalos en Cabal y que lo ubican haciendo diligencias de Cabal, prestando también algunas asesorías. La declaración de Sol Herreros Wendel, que supervisaba los proyectos Cabal Limitada, que declara después estaba Sebastián Dávalos a cargo de otros proyectos, desconozco cuáles. Alcanza a estar como un año con él y después se fue a trabajar a La Moneda. La declaración de Marcelo Carreño, contador de Cabal, que declara que Sebastián Dávalos trabajaba para Cabal, estaba algunas veces en las oficinas de Nevería, tuvo contacto hasta que su madre fue presidente. En el 2012 señala que era el contador de Cabal, que Sebastián Dávalos habría trabajado durante todo el 2012. Así Sebastián Dávalos participó en distintas actividades, trabajó, recibió pagos de la sociedad, cuyos socios están formalizados por delitos tributarios, por estafa y también por delitos de soborno y cohecho. Su señoría, el imputado Mauricio Valero Illanes, con el cual el colega defensor ha señalado que el señor Sebastián Dávalos no tenía ningún vínculo, está formalizado por el delito de soborno, por los hechos de la sociedad Bisner, como también por la arista Sidex, otra causa. La Sociedad Cabal Limitada también está querellada por el Consejo de Defensa del Estado por los delitos de soborno, acorde a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Su señoría, el Ministerio Público también quiere hacer presente algo que es efectivo. Efectivamente, en una causa se decretó el sobreseimiento definitivo en contra del imputado Sebastián Dávalos. Eso prueba el principio de objetividad del Ministerio Público, su señoría ilustrísima. El Ministerio Público no se opuso a ese sobreseimiento definitivo. La investigación en ese caso se agotó y se estableció claramente que la causal debía ser un sobreseimiento definitivo. Eso prueba el principio de objetividad. Pero en este caso, su señoría, en que además el Ministerio Público tiene diligencias pendientes, en las cuales el colega defensor señala que el señor Sebastián Dávalos no tiene
ninguna relevancia, que no se va a poder ver nada respecto de él. No es tanto así, su señoría. El Ministerio Público aún tiene libros pendientes de la contabilidad de alguna de las empresas relacionadas con esta causa, específicamente con una de Mauricio Valero, que aparece pagando al señor Sebastián Dávalos cheques y transferencias que no ha podido ser revisada en su totalidad en el periodo del 2014. Y es una diligencia que el Ministerio Público efectivamente está haciendo. Hay una instrucción particular del OS9 de Carabineros, el oficio 597 del 2017, del 22 de mayo de este mismo año, para realizar levantamiento patrimonial de personas jurídicas y naturales que incluye indagación de todo tipo de bienes, dineros y valores, tanto en el extranjero como en el territorio nacional, de Compañón, Valero, exportadora de gestión cabal y limitada. ¿Cómo no va a tener relación con el imputado, en este caso el señor Sebastián Dávalos, si uno de las personas que se están pidiendo los levantamientos patrimoniales es la persona que aparece haciendo transferencia y pagándole cheque a este imputado? También hay un requerimiento de información, el 602 de fecha 22 de mayo del 2007, que solicita información variada al Servicio de Impuestos Internos en relación a retiros, su señoría, retención de impuestos de renta de Compañón, en este caso Valero, y exportadora Cabal Limitada. Lo mismo con respecto a la sociedad San Lucas. Instrucción particular del OS9 de Carabineros, oficio 603 del 22 de mayo del 2017, con el efecto de efectuar un análisis contable de la contabilidad de la sociedad Cabal, San Lucas y FBM. ¿Por qué es importante esta última sociedad? Porque es la sociedad de uno de los imputados, Mauricio Valero y Llanes, que también aparece haciendo pagos al señor Sebastián Dávalos de su cuenta personal, transferencias y cheques, su señoría. También están pendientes declaraciones solicitadas por las mismas defensas de esta causa. Declaración del señor Alex Wisner y declaración de uno de los imputados solicitado por la misma defensa, el señor Germán Chadwick. Así también el oficio 604, dirigido al OS9, con diversas declaraciones también solicitadas por las defensas. Su señoría, en relación básicamente a lo que da origen a esta causa, los terrenos de Machalí. Existe la declaración, su señoría, de fecha 15 de mayo del 2015 de don Álvaro José Cobasevich López, el cual señala en la página 2, párrafo antepenúltimo, posteriormente con el propósito de informarnos del terreno que nos ofrecían y a la vez por nuestra parte generar más información del proyecto de Green Tower, en que acordamos celebrar una reunión en las oficinas de Cabal ubicado en calle Nevería 4631 de Las Condes. A esa reunión asistió mi sobrino Sergio, que es arquitecto. Nos recibió Sebastián y también se encontraban presentes Natalia y su socio en Cabal, Mauricio Valero. Cabe hacer presente que estas fueron las primeras tentativas en el término del terreno de Cabal. Su señoría, y a ese respecto, en la declaración del 14 de agosto del 2015, en la página 4, en el párrafo tercero, ante la pregunta de la Fiscalía, el señor Sebastián Dávalos refiere: ignoro también los detalles de cómo se llevaron a efecto las negociaciones para la adquisición de los predios de la comuna de Machalí. Ignoro el monto del precio pagado, ignora todo y resulta que participó en reuniones. El Ministerio Público entiende que esos argumentos o esta prueba que está no da la certeza que requiere el sobreseimiento definitivo. Su señoría, el Tribunal de Garantía estableció con claridad que se debe descartar con certidumbre cualquier calificación jurídica, cualquiera, y además aplicable a los hechos investigados, lo que no se da en la especie, por cuanto en estos hechos referidos por el señor defensor han existido formalizaciones en la causa, porque efectivamente en la causa hay formalizaciones por soborno y por cohecho. Su señoría, esta ilustrísima Corte de Apelaciones, en rol 507-2017, del 18 de julio de este año, del 2017, establece varios criterios y varios conceptos que tienen que ser tomados en cuenta para decretar un sobreseimiento definitivo. En primer término, hace nuevamente nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones al concepto de certeza. Certeza total, refiere ese writ de causa, 507 del 2017. Señala además, se debe evitar a través del sobreseimiento definitivo un juzgamiento de fondo, donde el tribunal correspondiente es el que tiene que hacer el análisis acabado de los hechos. Y además establece en un fallo muy interesante y de mucha calidad un concepto que es claro para establecer el sobreseimiento definitivo, lo que se debe entender por casos categóricos. Su señoría, el caso categórico, que una certeza que va mucho más allá de la existencia de una duda razonable, y establece también esta resolución de nuestra ilustrísima Corte de Apelaciones 507 del 2017, que debe fluir la convicción en esta ilustrísima Corte de Apelaciones, y como también debió fluir ante el Tribunal de Garantía, debe fluir la convicción de la sola exposición
de la sola exposición de los antecedentes, en este caso por parte de la defensa. Con lo señalado por parte del Ministerio Público, con los antecedentes que están en la carpeta de investigación, el Ministerio Público cree que esa convicción no fluye de los argumentos señalados por la defensa y solicita se rechace el sobreseimiento definitivo. Gracias, Abogada, señoría ilustrísima. puede alegar. Con la venia de su señoría ilustrísima, alego en representación de la creyente Consejo de Defensa del Estado en esta causa, solicitando a vuestras señorías se sirvan confirmar la resolución de fecha 27 de junio del 2017 que denegó lugar al sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del señor Dávalos, basando principalmente nuestros argumentos en aspectos estrictamente jurídicos, como pasamos a explicar. En primer lugar, señoría, y tal como ya lo expuso la Fiscalía, el sobreseimiento definitivo, ¿no es cierto?, clausura de manera definitiva una investigación y lo hace además con el efecto de autoridad de cosa juzgada, lo que importa evidentemente una absolución anticipada, con el mérito de una sentencia de término además. Es decir, para ello entonces se requiere, tal como ya lo ha referido el Ministerio Público, que, y como se ha recogido en forma mayoritaria por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país, que este convencimiento sea además absoluto, que en su concurrencia, lo que en el presente caso exigiría, por ejemplo, que se ponderara todas las pruebas allegadas a la investigación que lleva en este momento el Ministerio Público, lo que evidentemente no se puede, no se precia que podía ser realizada por este tribunal en esta instancia, dado que se trata más bien, obviamente, de un pronunciamiento de fondo, tal como ya también lo ha señalado este ilustrísimo tribunal en el fallo citado por la Fiscalía. Por lo tanto, frente a el cúmulo de antecedentes que hemos escuchado, tanto de la defensa del apelante como del Ministerio Público, nosotros estimamos claramente que no puede existir este convencimiento absoluto de que concurre a nuestro juicio la causal del artículo 50 letra A, en términos de señalar que aquí el hecho investigado no es constituido de delito. Y por consiguiente, tal como lo refirió el Ministerio Público, el cúmulo de antecedentes hacen de cierta manera surgir, o sea, hacen, digamos, que sea imposible para el tribunal, como lo hizo ya el Tribunal de Garantía en su pronunciamiento, llegar a la plena certeza de que aquí no ha existido delito alguno. Hay sospechas, indicios que nos ha narrado con todo detalle el Ministerio Público y también lo ha hecho la defensa, en términos de que, a nuestro juicio, estos antecedentes, y de acuerdo a lo que exige el alto estándar que exige el pronunciamiento del sobreseimiento definitivo, hacen imposible que se pueda llegar a plena convicción acerca de la concurrencia de esta causal del 250 letra A. Estamos aquí hablando de algo tan, digamos, evidente, que estamos diciendo que aquí no ha habido delito, que los hechos no son constitutivos de delito, o que los hechos no existieron, o simplemente que hay falta de tipicidad en ellos. Y vemos evidentemente que no estamos en presencia de esta situación. Aquí se habla de indicios que nos llevan de todas maneras a por lo menos impedir, a nuestro juicio, que esta convicción de absoluta concurrencia a la causal es imposible que sea arribada por el tribunal en la forma y en las circunstancias que actualmente se está desarrollando la investigación por el Ministerio Público. Y efectivamente, tal como lo mencionaba el Ministerio Público también, para decretarlo se requiere una certeza que va mucho más allá de la duda razonable que permite la solución en un juicio oral, porque aquí estamos en una etapa intermedia, estamos en una etapa en que se está desarrollando la investigación y esa certeza debe ser absoluta y plena, no que exista una duda razonable. Aquí no estamos en el campo de la duda razonable, no estamos en el juicio oral donde se están por el tribunal, ¿no es cierto?, virtiendo todos los antecedentes, se está analizando la prueba, etcétera. Esto es una etapa previa, anterior, y que, como he dicho, el estándar que requiere su pronunciamiento es mucho, mucho más alto para acceder a esta petición. Ahora, tal como también lo mencionó el Ministerio Público, esta causal además debe fluir de la sola exposición de los hechos, como lo ocurrió en la audiencia en garantía y hoy día en esta audiencia ante este ilustrísimo tribunal.
y que además impida que se pueda valorar el medio probatorio de los antecedentes allegados a la causa. O sea, el analizar, aquí no estamos para analizar la investigación, no estamos en un juicio oral donde estamos debatiendo sobre las pruebas que se han reunido en contra de determinada persona, o no, sino que de la sola exposición debiera fluir. Por ejemplo, como se mencionó antes, que la conducta no es delito, el hecho no existió, cosas así, pero vemos que de la sola exposición de lo que ha hecho el Ministerio Público hay sospechas que a nuestro juicio impiden, de todas maneras, que el tribunal pueda adquirir esa plena convicción. Ahora, en respecto a la concurrencia de la causal del 250 letra B, a nuestro juicio que sucede lo mismo. Esto es, aquí se trataría entonces de que el tribunal emitiera, ¿no es cierto?, un dictamen judicial concluyente de inocencia absoluta respecto del, en este caso, el apelante. Y que dice, textualmente dice, cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. A nuestro juicio, el estándar o la exigencia que se requiere en esta para acoger esta causal de sobreseimiento es muy superior a lo que establece el 340 del Código Procesal Penal. Y lo que a nuestro juicio, además en una investigación abierta, donde se están desarrollando pruebas, se están desarrollando diligencias, a nuestro juicio impediría también que el tribunal pueda arribar a dicha conclusión. Y en ese sentido, el tribunal de primera instancia, cuando rechaza esta solicitud, dice, no resulta prudente en este momento acoger la solicitud de sobreseimiento. Yo creo que aquí la prudencia, donde estamos frente a una investigación tan compleja de múltiples delitos, donde hay una cantidad enorme de personas involucradas en distintas aristas, situaciones, ¿no es cierto?, en que existen sospechas respecto de posibles delitos que pudieran o no llegar a configurarse, no resulta prudente, señoría, acoger un sobreseimiento definitivo, porque ello significa, como ya lo hemos referido, en definitiva, clausurar de manera definitiva, con efecto de cosa juzgada y sentencia de término, la investigación respecto del solicitante, en este caso el señor Dávalo. Y, como se señalaba, podría ocurrir que en el desarrollo de estas diligencias que ha mencionado el Ministerio Público pudieran surgir antecedentes que podrían desvirtuar la presunción de inocencia del cual goza hoy día el apelante. Es por ello, señorías, que concordamos plenamente con el fallo en la forma en que fue redactado, las consideraciones que tuvo en cuenta para denegarlo y, como he referido, ante un alto estándar jurídico que exige este sobreseimiento definitivo por los efectos que ya hemos mencionado, el estado intermedio de la investigación con diligencias pendientes en curso, a nuestro juicio, no permiten de manera alguna revocar la resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó el sobreseimiento definitivo para el señor Dávalos. Es todo, señor. Abogado, puede replicar. Gracias, señor presidente. Muy brevemente. A nosotros nos parece que una de las consecuencias del principio de objetividad, ilustrísimo tribunal, es que los antecedentes que se han recopilado en la carpeta deben ser siempre tenidos en consideración, en el sentido de que uno no puede olvidarse de los antecedentes que se han recopilado y afirmar cosas que no tienen correlato en la carpeta, su señoría. Eso significa atenerse al principio de objetividad, entre otras cosas, su señoría. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que no es efectivo que el señor Dávalo se haya juntado en la reunión del Hotel Hyatt del año 2012 siendo funcionario público con el señor Vial y otros caballeros. Eso no es verdad, su señoría. Eso no está en la carpeta. En la carpeta lo que está claro es que el señor Dávalo renunció el 28 de junio del año 2012 y la reunión es de fecha posterior, del segundo semestre del año 2012. Por lo tanto, hacer esa afirmación puede ser un poco inexacto y además inductivo error, su señoría. Lo mismo con la referencia a la declaración del señor Kovacevic. La declaración de don Sergio Kovacevic Concha, su señoría, consta en el tomo 1 de declaraciones, página 308, y es de fecha 27 de marzo del año 2015. ¿Y qué es lo que dice? Para hacer la cita entera. A fines de octubre o principios de noviembre del año 2013, concurre él y su tío Álvaro a la oficina de Cabal, donde lo recibe Sebastián Dávalo y Natalia Compañón. Estaba presente además Mauricio Valero. Él no conocía a nadie. Ellos presentan su proyecto de Green Tower y explican que necesitan un terreno especial, ya que se trata de un edificio muy alto. A estas alturas de la reunión,
Sebastián Dávalos se había retirado. Y de ahí en adelante nunca más tuvieron contacto con él. Esa es la cita entera, su señoría. Y en consecuencia, el vínculo que pudiera tener el señor Dávalos con los señores Kovacevic está claramente establecido a partir de esta declaración y en las propias declaraciones del señor Dávalos, de las cuales estoy dejando copia, su señoría. En ese contexto, la referencia que se hace a don Marcelo Carreño. Don Marcelo Carreño nunca fue el contador de Cabal, su señoría. Don Marcelo Carreño era el gerente de finanzas de Cabal. El contador de Cabal, su señoría, es don Raúl Jorquera Díaz. Eso surge del mérito de los antecedentes. En consecuencia, eso es atenerse al mérito de la carpeta. Y sobre la base de atenernos al mérito de la carpeta, su señoría, de los 60 tomos de carpeta, de los más de 10.000 páginas de antecedentes que tiene esa carpeta, es que nosotros estamos formulando esta petición sobre la base de que estamos efectuando una petición responsable, seria. Estos son los antecedentes que se han agregado a la carpeta de investigación y del análisis de estos antecedentes, su señoría, rigurosamente, de acuerdo al mérito de la investigación, nos parece que nuestra petición respecto de sobreseimiento definitivo, respecto de la letra A sobre los 4 delitos, negociación incompatible y otro, y respecto del delito que ha hecho por la letra B del artículo 250 del Código Procesal Penal, su señoría, tienen absoluta fundamento, su señoría, porque los hechos establecidos por el Ministerio Público en su investigación, que se cierra en 10 días más, 9 días más, su señoría, son estos, no son otros. Cuando se dice, mire, es que podría surgir, su señoría, eso es especular, eso es una conjetura. Lo cierto, después de 28 meses de investigación, es lo que aparece en el mérito de la carpeta. Y el mérito de la carpeta lo que revela es que ningún otro funcionario público, además de la señora Ross y el señor Silva, tuvieron una intervención delictual en estos hechos. Y eso a nosotros nos parece que no es que exceda el estándar de la duda razonable. Eso es una certeza, su señoría. Eso no va a cambiar. No va a cambiar la próxima semana ni en un mes más, su señoría. Ese es el mérito de la investigación. Nada más, señor presidente. El abogado del Ministerio Público. Sí, brevemente también, su señoría, en relación a lo que ha señalado el colega defensor del correlato que tiene que tener con la carpeta de investigación con los antecedentes. Lo que dice la declaración del señor Kovacevic lo voy a referir claramente en relación. Sebastián se retiró antes del término de la reunión. No quiere decir que se haya ido desde un inicio, o sea, estuvo en la reunión y se retiró solo antes del término. Su señoría, y en relación a la correlación también de la carpeta, el colega defensor ha señalado que el Ministerio Público refirió que el señor Sebastián Dávalos, así como lo declara la declaración del señor Mauricio Carreño, que ahora en el fondo lo están desconociendo de las actividades que realizaba la empresa Cabal. Bueno, la verdad que el Ministerio Público no se puede referir a eso, pero señala que no sería efectivo que el señor Dávalos prestó servicios para Cabal todo el año 2012. Pues resulta que durante todo el año 2012 hay traspasos de Valero al señor Dávalos, del 7 del 4 del 2012, del 9 del 3 del 2012, del 4 de junio del 2012, 2 cheques de junio del 2012, 1 de julio, y además, su señoría, las declaraciones de sueldo de la propia empresa Cabal de 30 de octubre del 2012, 30 de noviembre del 2012 y 31 de diciembre del 2012. Ese es el correlato que tiene que tener la carpeta de investigación. Estos antecedentes son los que no le pueden otorgar certidumbre y no se le otorgaron al Tribunal de Garantía, y estima el Ministerio Público que tampoco podrían entregar esa certidumbre que se requiere para el sobreseimiento definitivo a esta ilustrísima Corte de Apelaciones, porque tampoco son antecedentes que el colega defensor pueda desvirtuar o pueda referir que no existen. Gracias, señoría. Abogada. Sería solo reiterar en el sentido de que el estándar jurídico que se requiere para decretar el sobreseimiento definitivo en sus causales A y B evidentemente requiere de un convencimiento absoluto, claro, preciso de que el hecho no es delito, que no hubo participación ninguna respecto del imputado, que se vio imposibilitado absoluto de participar, etcétera. Y vemos que de lo que relata la propia defensa del señor Dávalos, como lo que también señala el Ministerio Público, evidentemente que no estamos en condiciones de dar de que se coja esta solicitud con el solo mérito de lo que aquí se ha debatido. Aquí se han planteado distintas opiniones respecto a los antecedentes reunidos en la carpeta investigativa, qué opina cada parte, ¿no es cierto?, de lo que allí se ha reunido. No existe esa plena certeza de que aquí no existió el delito, no existió participación alguna, etcétera, y la gravedad de esta situación es que hoy día, si se llegara a confirmar la resolución que acoge este sobreseimiento, pone fin digamos, se dicta el sobreseimiento definitivo que pone término al procedimiento, ¿no es cierto?, y tiene autoridad de cosa juzgada, y que vemos que no resultaría prudente, como lo señaló el Tribunal de Primera Instancia, acogerlo en la forma que ya hemos referido.
Bien, la resolución será leída hoy a las 13:30 horas. Ponemos término a la vista de la causa. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Muchas gracias.